Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad, mi grupo de investigación y yo le vamos a explicar unos ejercicios de investigación operativa que nos ha dejado nuestro profesor, el doctor Raúl Rengifo Lozano, en esta oportunidad. Espero que sea de su agrado. Ejercicio 1. Suponga que una empresa posee dos plantas que elaboran un determinado producto en cantidades de 250 y 450 unidades diarias, respectivamente. Dichas unidades deben ser trasladadas a tres centros de distribución con demandas diarias de 200, 200 y 250 unidades respectivamente. Si los costos de transporte en soles por unidad se demuestran en el cuadro siguiente, encontrar la función objetivo. Aquí podemos ver el cuadro del que nos está haciendo mención el enunciado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver las variables de decisión. En primer lugar serían las dos plantas de las que se están haciendo mención y en segundo serían los distritos hacia los que va a ir distribuido. Entonces nuestra función objetivo sería minimizar la cantidad, la unión de las plantas con los distritos, los caminos que se pueden recorrer para poder llegar al objetivo. Las restricciones de la oferta serían en x11, x12 y x13 menor o igual a 250, x21, x22 y x23 menor o igual a 450. De la misma manera tenemos restricciones de la demanda con x11, x21 menor a 200, x12, x22 menor o igual a 200, x13, x23 menor o igual a 250. Esto por los datos que nos da el mismo enunciado. Siguiente. En una notación compacta, una forma más reducida de poder desarrollarlo, podemos hablar de la sumatoria del tiempo por la cantidad de distritos a los que vamos a distribuirlos. Aquí podemos ver también en el caso de la oferta y la demanda, uniendo las dos restricciones. Siguiente. Y ahora en el desarrollo en cuanto al programa Lingo, podremos ver que hemos utilizado las mismas unidades, las mismas variables, en unidades transportadas desde la planta I hasta el centro de distribución J. En cuanto a la I, podemos ver la planta 1 y la planta 2, justo de las que estábamos hablando, de dónde van a partir, y en la J, el distrito 1, distrito 2 y distrito 3, los puntos de llegada. Aquí podemos ver toda la resolución y en la parte derecha podemos ver todas las soluciones que hemos obtenido a partir de ello. En el valor objetivo podemos ver que nos sale un total de 0. Siguiente. Eh, bueno, continuando con la exposición, voy a explicar el ejercicio número 2. Este ejercicio, bueno, me indica que el Ministerio de la Presidencia tiene 6 consultores en inversión pública, 3 de los cuales están actualmente en Arequipa, 2 en Trujillo y 1 en Chiclayo. Además, me dice que Cerro de Pasco ha solicitado 2 consultores durante una semana a una tarifa de 4.200 cada uno. Huánuco ha solicitado 2 consultores durante una semana a una tarifa de 4.000 cada uno. Y Apurímac ha solicitado 3 consultores durante una semana a una tarifa de 4.000 cada uno semanal. Me da también los datos de los gastos semanales por consultor, que es 1.400 para Cerro de Pasco, 1.000 para Huánuco y 700 para Apurímac. A continuación, se muestra la tabla donde me indica los costos de movilizar a un consultor, por ejemplo, de Arequipa a Cerro de Pasco, 1.700 y así. La pregunta es, ¿cómo asignaría a los consultores para obtener la mejor ganancia, la máxima ganancia? Y me pide formular el problema de programación lineal, ¿no? Bueno, a continuación, siguiente PPT, por favor. Vamos a definir las variables. Tenemos a la variable I, que me va a representar el departamento del punto de partida del consultor. Esto lo podemos denotar como 1, 2, 3, o también Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Y la variable J, que me representa el departamento del punto de llegada del consultor, donde éste prestará su servicio, que puede ser también J igual a 1, 2, 3, o Cerro de Pasco, Huánuco y Apurímac. Y la variable que es la cantidad de consultores que se traslada desde el departamento I hasta el departamento J. En el modelado tenemos a la función objetivo, que como ya lo expliqué es maximizar las ganancias. Y bueno, vamos a multiplicar las ganancias. Estas se van a obtener restando la tarifa del cobro del consultor menos los gastos semanales del consultor y
el costo de movilización, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por el número o la cantidad de consultores que se van a trasladar desde los departamentos I hacia los departamentos J. Las restricciones me indican básicamente que esa cantidad de consultores, la suma de la cantidad de consultores que van a ser trasladados debe ser igual a la cantidad de consultores disponibles y que, bueno, igualmente esta suma de la cantidad de consultores debe ser menor o igual a la cantidad de consultores requeridos, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora explicaré la solución en forma compacta. Tenemos a sets o conjuntos, tenemos al conjunto partida, que está definido por comprensión de la variable 1 a 3 y tiene el atributo cónsul. Cónsul me representa el número de consultores que se encuentra tanto en Arequipa, en Trujillo y en Chiclayo, que es el punto de partida. Y tenemos al conjunto llegada, que posee un atributo soli. Este atributo me indica el número de consultores solicitados en los departamentos de Cerro de Pasco, Huánuco y Apurímac. Luego tenemos al conjunto derivado, que va a ser la unión de la relación, ¿no? Va a asociar a dos conjuntos, que en este caso es partida y llegada, y tiene como atributo a costo, y la variable, que es la cantidad de consultores que se va a trasladar. Luego pasamos al apartado data. En este apartado se van a encontrar los datos tabulados en forma de matrices. La variable o el atributo consul va a ser igual a 3, 2 y 1, porque son la cantidad de consultores que tiene cada departamento, ¿no? En este caso, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Soli, igualmente, son la cantidad de consultores que solicitan en los departamentos de Cerro de Pasco, Huánuco y Apurímac. Y bueno, los costos que ya le expliqué que se van allá de la tarifa que cobre cada consultor, menos los gastos semanales, menos el costo de movilización. Luego pasamos a ver la función objetivo, que es la maximización y la suma de todos los costos por la cantidad de consultores que se van a trasladar, ¿no? Y las restricciones. Todo esto se va a llevar a Lingo y obtenemos en la imagen del costado el valor que nos pide, que es de 8.700. La pregunta nos pide cómo asignaría los consultores para obtener la mejor ganancia. Y bueno, la mejor ganancia sería 8.700 y las variables x1 y 1, x1, 2, x1, 3 sería la asignación de estos consultores. Bueno, eso es todo. Ejercicio número 3. La empresa Auto al Toque de alquiler de carros sirve a 7 ciudades cercanas en el norte del país y presenta actualmente un exceso de carros en las 3 ciudades, C1, C2, C3, y una carencia de ellos en 4 de las ciudades, D1, D2, D3 y D4. El exceso de carros es de 20 en C1, 20 en C2 y 32 en C3. La escasez de carros es de 16 en D1, 20 en D2, 20 en D3 y 16 en D4. La siguiente tabla muestra las distancias en kilómetros entre las ciudades que Auto al Toque presta servicios. Los valores de M representan distancias muy largas. Esto indica que no es posible transportar carros desde C1 hasta D4, ni desde C3 hasta D2, por alguna razón. Por ejemplo, porque las vías están en reparación y no se permite el paso. Se desea determinar cómo distribuir los carros para satisfacer las restricciones y minimizar la distancia total recorrida. Identifique las variables de decisión y presente el modelo de programación lineal correspondiente. Como vemos en el cuadro, los espacios en blanco representan a la M, que representan distancias muy largas. Siguiente diapositiva, por favor. Al desarrollo. Tenemos a las variables de decisión, que es I con C1, C2, C3, D1, D2, D3 y D4.
tenemos a la otra variable de decisión, que es J, que es C1, C2, C3, D1, D2, D3 y D4. En la notación compacta tenemos lo que nos pide el problema, ¿no? Que es minimizar Z. Y lo aplicamos con una sumatoria, ¿no? De 1 hasta 2, de la variable de decisión I de 1 hasta 2 y de la variable de decisión de J de 1 hasta 3, con la distancia por el valor de X, sub I y sub J. También tenemos las restricciones, ¿no? Que son la oferta, que vendría a ser I, que representa una sumatoria de X, y también a la otra restricción, que es la demanda J, que es la sumatoria de J, de J, que representa X, sub I y sub J. Y también tenemos las variables de restricción de no negatividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como planteamos el problema en Lingo, tenemos a los conjuntos. El primer conjunto que viene a ser la oferta, que representa I. Al segundo conjunto, que viene a ser la demanda, que representa J. Y al tercer conjunto, ¿no? Que representa la oferta y la demanda, junto con las distancias, que vendría a ser X, que en este caso sería I y J. Tenemos una data de la oferta, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que representa 20, 20, 32, 0, 0, 0 y 0. La demanda, que es 0, 0, 0, 16, 20, 20 y 16. Y tenemos el cuadro de las distancias, que también está ahí representado. Planteamos nuestra función objetivo, que es la de minimizar, como vemos, y también las restricciones. Como ya lo habíamos mencionado, una restricción es menor que la oferta, que vendría a ser I, y la otra restricción, que viene a ser mayor que la demanda J. Esto, cuando ejecutamos en el programa, nos da un valor, como mostramos en el cuadro siguiente, un valor de 1692, que viene a ser la distancia mínima recorrida, ¿no? Entre las ciudades. Siguiente diapositiva, por favor. Ejercicio 4. Un contratista puede suministrar arena a 3 construcciones ubicadas en Surco, La Molina y San Borja. La arena se puede obtener de 2 canteras ubicadas en Cieneguilla y Lurín. La cantidad máxima que puede comprar en Cieneguilla es de 18 toneladas y en Lurín de 14 toneladas. Los costos y transportes y obtención de la arena se muestran en el siguiente cuadro. Como ustedes pueden ver, ahí está la distribución del cuadro de las construcciones, Surco, La Molina y San Borja, y de las canteras que viene a ser Cieneguilla y Lurín. Y el costo de arena en soles por toneladas, que vendría a ser 100 y 120. También tenemos la cantidad de arena que por lo menos se debe entregar a cada construcción. En este caso, en Surco serían 10 toneladas, La Molina 5 toneladas y San Borja 10 toneladas. Nos pide identificar las variables de decisión y presentar el modelo de programación lineal correspondiente en forma matemática compacta. Siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo. Aquí tenemos las variables de decisión I, que viene a ser 1 y 2, que representan la cantera, y la de variable de decisión J, 1, 2 y 3, que vienen a ser las construcciones. Y también tenemos a la variable X, sub I y sub J, con un número de toneladas enviadas, que representa un número de toneladas enviadas de I a J. La notación compacta de problema vendría a ser, en este caso, maximizar Z, que representa las sumatorias de I de 1 hasta 2 y de J de 1 hasta 3, con el costo de transporte I sub I y J por el valor de X, que es I y J. También tenemos las restricciones de capacidad, que representa J, con una sumatoria, y de la demanda I con otra sumatoria. Y también tenemos las variables de restricción de no negatividad. Siguiente diapositiva, por favor. Como tenemos, lo hemos planteado en Lingo, de igual manera, tenemos los conjuntos de cantera, que representa la capacidad y costo de arena, que sería la variable I, y de la ciudad, que vendría a ser la demanda, en este caso la variable J.
Y también de cantera y ciudad, que también sería el costo de transporte y de la variable X, y vendría a ser y J. Tenemos la data, que viene a ser la capacidad de 18 y 14, como se menciona en el problema, el costo de transporte, que ahí también lo tenemos, el costo de arena, que vendría a ser 100 y 120, y de la demanda, que vendría a ser 10, 5 y 10. Bajo estas data planteamos nuestra función objetivo, que vendría del costo total de transporte y el costo total de arena. Luego tenemos las restricciones. Como la primera restricción nos demanda una que sea menor que la capacidad y la segunda restricción que sea mayor que la demanda J. Y también la condición de no negatividad. Y como tenemos el programa, al ejecutar el programa nos manda una función, como resultado nos da un valor de 3570. Eso sería todo. Bien, pasamos al ejercicio 5. Una compañía tiene 3 plantas que fabrican coches para bebé que deben enviarse a 4 centros de distribución. Las plantas 1, 2 y 3 producen 12, 17 y 11 cargas mensuales, respectivamente. Cada centro de distribución necesita recibir 10 cargas al mes. La distancia en millas desde cada planta a los respectivos centros de distribución es la siguiente. Aquí podríamos ver el cuadro. Planta 1, bueno, 800 en el primer centro, 1300 en el segundo y así respectivamente. Sabiendo además que el costo del flete por embarque es de $0.50 por milla producto, se pide definir las variables de decisión y formular el modelo de programación lineal correspondiente en notación compacta. Siguiente, por favor. Bien, vamos a establecer primero las variables de decisión. Tendríamos la variable i con las plantas 1, 2 y 3 y la variable j de los centros 1, 2, 3 y 4, justo como habíamos visto en el cuadro, que respectivamente se unían ciertos valores. Así tendremos el número de cajas mensuales enviadas de i hasta j. Entonces nuestra notación compacta del problema en base a sumatoria sería maximizar z del costo por la variable x. Ahora tendríamos también en la parte de capacidad sumatoria. La sumatoria sería de los valores de x serían igual a la capacidad j y la sumatoria de los valores de x sería menor o igual a la demanda y. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, poniéndolo en base al programa Lingo, podríamos hallar primero el modelo. Plantas desde la 1 hasta la 3 y su capacidad. Igual en los centros de la 1 hasta la 4 con su demanda. Así podríamos hallar las plantas con los centros y el costo con la variable x, ¿no? Entonces, tendríamos que la función objetivo sería minimizar costos. Minimizar en este caso el proceso por el costo, ¿verdad? Las restricciones serían para la planta menor o igual a la capacidad, igual a los centros, que serían mayor o igual a la demanda, y la condición de no negatividad. Tenemos la capacidad de 12, 17 y 11, como lo habíamos visto, y en cuanto al costo, podríamos aplicar el cuadro que se nos determinó en el mismo problema. La demanda sería de 10, 10, 10 y 10. Resolviendo el problema, podríamos obtener un valor final de 16.200. La función objetivo entonces es 16.200 soles. Bueno, siguiendo con la exposición, acá el ejercicio 6 abarca lo siguiente. Dice, Suncoil tiene una refinería tanto en Los Ángeles y Chicago. La refinería de Los Ángeles puede procesar hasta 2 millones de barriles crudo por año y la refinería de Chicago
refina hasta 3 millones de crudo por año. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que ya nos están dando las restricciones para el ejercicio. Una vez refinado, el crudo se embarca hacia 2 puntos, respectivamente a Houston y a Nueva York. La empresa Sunco estima que cada punto de distribución puede vender hasta 5 millones de barriles por año. Debido a esta diferencia en los costos de embarque y refinanciación, la utilidad unitaria, que está expresada en millón de barriles, en dólar por millón de barriles, depende del lugar donde se refina el crudo y el punto de distribución. Ahí tenemos en un cuadro de doble entrada, ¿no? Los datos siguientes. Por ejemplo, la refinería de Los Ángeles con Houston, la utilidad unitaria es de 8.000 dólares por millón de barriles. Para el caso de Nueva York, ¿no? Es 13.000 dólares por millón de barriles. Ahora, la refinería de Chicago es 11.000 dólares por millón de barriles en el lugar de Houston. Y en Nueva York es 14.000 dólares por millón de barriles. Entonces, asimismo, la empresa también desea ampliar la capacidad de cada refinería. Y esto es a un costo de muy elevado. Entonces dice, cada millón de barriles de capacidad de refinanciación anual que se amplíe costará 1.200 dólares en caso de la refinería de Los Ángeles y 1.500 dólares en caso de la refinería de Chicago, respectivamente. Ahora, el ejercicio nos pide las variables de decisión y plantear el modelo, ¿no?, de programación lineal correspondiente en forma compacta que permita a Sunco optimizar sus operaciones en un año. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como solución, estamos viendo el problema compacto. Ahora, hallemos la función objetivo, que es nos pide el máximo. Entonces, expresada de una manera, de un lenguaje matemático de matriz. Entonces, la sumatoria de I, empezando desde 1 hasta 2, ya que son dos refinerías, y dos lugares también. Entonces, X sub I y J más Y sub I J. Y a este se le multiplica por la ganancia que ya se había restringido dentro del problema. Y esto también se le debe restar el costo de capacidad que tienen ambas refinerías, ¿no? Entonces, una vez establecido la función objetivo, que es lo máximo expresado en un lenguaje matemático, vienen a establecer las restricciones. Entonces, para todo I, la sumatoria de J igual a 1 hasta 2 es, es la sumatoria, ¿no?, de X sub I J más Y sub I J. Y este debe ser menor a la oferta establecida, ¿no? Luego, otra restricción respecto a para todo J es de la misma forma, ¿no? Sumatoria de I igual a 1 hasta 2 de X sub I J. Y esta tiene que ser menor que la demanda, ¿no? Y nunca debemos de olvidar la parte de la no negatividad tampoco, ¿no? Entonces, ahora el problema Lingo, el C software va a ser resolver este problema, ¿no? Estableciendo con los parámetros y el algoritmo establecido, nos va a botar el resultado final. Entonces, haciendo los algoritmos respectivos, ¿no? El modelo, los sets, que significa la asignación de las variables. Entonces, refinería, tenemos dos, y los centros de producción también tenemos dos. Entonces, ahí estamos estableciendo las dos variables de la refinería y de los centros de producción. Ahora también se está estableciendo los centros de costo de la refinería y de la producción, además de la ganancia. Una vez establecidas las variables, ahora damos los datos, o las restricciones también dicho, que nos da el problema. En la parte de la oferta, ¿no?, eran 2 millones de barriles, y en lo que respecta a la refinería de Houston,
y 3 millones de barriles en Nueva York. Entonces, ahora también tenemos el costo, ¿no? De $1.200 y 1.500. Para la ganancia, ¿no? Una matriz de 2x2, la cual nos da $8.000, $13.000, $11.000 y $14.000. Ahora las variables, las operaciones matemáticas, ¿no? Luego, ¿no? Expresándolas para que nos dé el resultado final. Entonces, una vez redactados los algoritmos respectivos, nos va a botar la solución, el programa Lingo, la cual nos dice que el objetivo, la función objetivo nos va a dar un total de $115.500 que van a ser necesarios para cumplir con las expectativas trazadas por la empresa Oil, teniendo también como el total de variables 8, ¿no? 8 variables. Ya, siguiente por favor. Ya, ahora tenemos el ejercicio 7. En este caso, el contexto que nos dan es que un productor y un distribuidor de materiales para la iluminación de exteriores opera con 3 plantas para fabricar estos materiales y distribuirlo en 5 centros de distribución, que vienen a ser los almacenes. Y ahí nos dan un pronóstico de la demanda, ¿no? Luego nos da la que es la capacidad de cada planta en unidades por semana. Depende del turno de trabajo. Entonces, la planta son 3 plantas y nos da la capacidad en turno normal y la parte de turno extra. Que vendría a ser para planta 1, 27.000 unidades, para la planta 2, 20.000 y para la planta 3, 25.000. Respecto a la capacidad de turno extra es 7.000, 5.000 y 6.000. Luego nos dicen que también se muestran los costos variables de producción y también estos datos dependen de la planta y el turno de trabajo. Además, agregando esta parte, tenemos los costos de transporte desde cada planta hacia cada centro de distribución. Entonces, tenemos que la planta 1, el costo es de producción de un turno normal, es de $280 por unidad. Para el respecto a la planta 2 es 278 y para la planta 3 es 272. Ahora tenemos por lo que es el turno extra, que es 3.52 para la planta 1, 3.48 para la planta 2 y 3.42 para la planta 3. Ahora también nos muestra el cuadro de costos de transporte, ¿no? Entonces, y ahora el problema nos pide definir las variables de decisión y presentar el modelo correspondiente en la forma matemática compacta. Siguiente, por favor. Ya, entonces, solución. La variable de decisión. Tenemos que establecer la variable de decisión. Para la parte I, ¿no? Va a empezar de 1 a 3 y la cual nos va a representar las variables de planta. Para la parte J, del 1 al 5, y esto nos va a representar el centro de distribución. Entonces, el X, Y, J equivale a decir el número de cargas mensuales enviadas de I a J. Ahora, tenemos la notación compacta del problema, la cual el costo total de producción va a ser la sumatoria de 6 en I igual a 1 y sumatoria de J igual a 1, empezando desde 1 hasta 5. Y esto es más que todo es la multiplicación del costo de producción por el número de cargas mensuales enviadas, ¿no? También tenemos los costos total de transporte, ¿no? Que en lenguaje matemático es la sumatoria de I igual a 1 hasta 6 y la sumatoria de J igual a 1 hasta 5. Y esto dentro hay una operación que es el costo de transporte de I a J, ¿no? Multiplicado por la carga. Entonces, estableciendo la función objetivo, nos da que tenemos que maximizar el costo total de producción más el costo total de transporte. Y estos están sujetos a restricciones, por ejemplo, para todo I, sumatoria de igual a 1 hasta 7,
¿no? Y esto es del número de cargas mensuales, es igual a la capacidad, pero para la sumatoria J del 1 al 4 tiene que ser menor a la demanda. Y recordar siempre la restricción de no negatividad, la cual el X, Y, J tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora el programa Lingo va a resolver este problema, este software matemático que nos va a ayudar a la resolución de este problema. Estableciendo primero las variables, las funciones objetivo, las restricciones, ¿no? Y así poder redactar el algoritmo apropiado para la solución de este ejercicio. Bueno, entonces empezamos con las declaraciones de las variables. Como lo habíamos redactado anteriormente, la planta del 1 al 6 con la capacidad y costo de producción. Y esto equivale a la variable I, ¿no? Luego, los centros de producción del 1 al 5, ¿no? Y representa también la demanda, que es la variable J. Luego, una vez declaradas las variables, pasamos a la función objetivo, la cual nos dice acá en este caso minimizar costos. Costo total de producción es igual a la suma de la planta 1 más la suma del centro del J hasta el X y su J por el costo de producción. Luego el costo total de transporte de la misma forma, análogamente, y luego dice el mínimo es igual al costo total de producción más costo total de transporte. Ya, una vez declarada la función objetivo, las variables, ahora pasan lo que es las restricciones. Dice for planta y también agregando del centro J, de variable X y J, tienen que ser la menor a la capacidad que tiene la planta. Luego, de la misma forma, el centro J y la suma de la planta más el número de cargas enviadas tiene que ser mayor a la demanda establecida por el problema. Y siempre no olvidar la restricción de no negatividad. Y ahora sigue lo que es la asignación de las variables, ¿cuánto equivale? Bueno, para la capacidad está, ¿no?, lo que nos indicaba el problema: 27.000, 7.000, 20.000, 5.000, 25.000 y 6.000. Ahora para el costo de transporte, de la misma forma, en una matriz de 6 por 5, donde va a estar todos los costos que hay dentro, ¿no?, de la empresa, y los costos de producción de la misma forma. Y ahí se termina con la asignación de los datos, los valores iniciales para la demanda. Termina lo que es la solución en Lingo respecto al algoritmo. Siguiente, por favor. Ya, ahora la solución, ¿no? Una vez corrido el programa, el algoritmo, nos va a botar que la función objetivo es de 179.730 soles, que lo que es necesario para la empresa para minimizar costos. Ya. Bueno, finalmente tenemos el ejercicio 8, que dice lo siguiente. La Corte Superior de Justicia de Lima está conformada por 7 salas civiles, órganos jurisdiccionales que tienen pendiente de resolver a la fecha 14.500 expedientes. Habiéndose realizado la separación de los procesos, se puede advertir que existen 5.000 demandas por desalojo de lanzamiento, 3.000 por ejecución de garantías, 2.000 por obligación de dar suma de dinero y 4.500 por indemnizaciones. La capacidad de atención depende de los especialistas que se encuentran en cada sala, la misma que se ha dimensionado en la siguiente tabla. Bueno, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, podemos apreciar la siguiente tabla, donde tenemos 4 campos, que es el desalojo, ejecución de garantías, obligación de dar suma de dinero y indemnizaciones. La primera sala civil consta de 24 horas y así consecutivamente tenemos todos estos datos, que al final el total de exposición por resolver en desalojo vendría a ser de 5.000, ejecución de garantías de 3.000, obligación de dar suma de dinero 2.000, indemnizaciones 4.500. Aquí pueden ver detalladamente la cantidad de horas por cada sala civil y bueno, aquí les explico la cantidad de horas totales, ¿no? Entonces, respecto a la disponibilidad horaria,
Cada sala cuenta con 22 profesionales en derecho. Los profesionales de la sala primera, tercera, cuarta y séptima tienen un régimen de trabajo por mes de 240 horas. Y los profesionales de segunda, quinta y sexta sala no trabajan los fines de semana, por lo que la disponibilidad horaria es solo de 200 horas al mes. Entonces, se solicita establecer la distribución más óptima que permita cubrir la mayor cantidad de expedientes. Entonces, con los datos ya explicados y en los cuales ustedes pueden visualizar de manera didáctica mediante la tabla, pasamos al desarrollo, donde tenemos las siguientes variables de decisión. La variable de decisión J vendría a ser la cantidad de salas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta y la séptima. Y la variable I vendría a ser el desalojo, ejecución, obligaciones e indemnizaciones. Entonces, nuestra matriz X y J vendría a ser la cantidad de expedientes cubiertos desde el proceso I hasta la J. ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? Pues nuestra función objetivo va a ser maximizar el Z de acá, que vendría a ser el 24, que es la cantidad de horas, X11, más 36, X12, más 28, X13, más 40, X14, y así consecutivamente con todos los datos expresados en la tabla de aquí, que lo pueden visualizar de manera didáctica. Hemos utilizado estos datos correspondientemente. Y bueno, al final, terminando con el 104x46 más 48x47. Toda esta sumatoria vendría a ser nuestra función objetivo que nosotros buscamos maximizar para obtener el punto más óptimo de distribución. Entonces, de acuerdo a lo que les he podido leer y ustedes han podido apreciar, tenemos ciertas restricciones que debe cumplir el proceso, que son las siguientes. Las sumatorias del x1, x11, x12, así consecutivamente hasta el x17, tiene que ser menor o igual a 5000. En este caso, la sumatoria del x21, del x22 hasta el x27, tiene que ser menor o igual a 3000. La sumatoria del x31, del x32 y así consecutivamente hasta el x37 tiene que ser menor o igual a 2000. Y la sumatoria del x41, del x42 hasta el x47 tiene que ser menor o igual a 4500. Estas son las restricciones de acuerdo al proceso. Ahora vamos a las restricciones de acuerdo al horario de sala. 1, 3, 4 y 7. Como sabrán, hay una diferencia, como ya les mencionamos, entre estas salas y las 2, 5 y 6. Entonces, de estas salas pasamos a realizar sus sumatorias debidas, que vendría a ser del x11 hasta el x41, tiene que ser menor o igual a 240. Y así consecutivamente con la sala 1, con la sala 3, con la sala 4 y con la sala 7. Ahora pasamos a las restricciones de las salas 2, 5 y 6, que estas, la sumatoria, tienen que ser menor o igual a 200. Aquí podemos apreciar el x12 hasta el x42 menor o igual a 200, y así consecutivamente para la sala 2, 5 y 6. Una vez ya explicadas nuestras restricciones, nosotros pasamos a realizar una anotación compacta del problema expresada en sumatorias para poder resolverlo. Lo que nosotros buscamos, como ya les había dicho, es maximizar la función z. Entonces tenemos una sumatoria desde el i del 1 al 4, multiplicado por la sumatoria del j del 1 al 7, que vendría a ser, en otras palabras, el tiempo y j por nuestra matriz x y j. Entonces tenemos nuestra solución que vendría a ser para todo i, la siguiente sumatoria, que vendría a ser igual a la sala, para todo j, la siguiente sumatoria que tiene que ser menor o igual al proceso, y bueno, la restricción de no negatividad, ¿no? Que todo esto, nuestra matriz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, una vez obtenido esto, pasamos a ingresar los datos, la función máxima y las restricciones al programa Lingo, que nos va a resolver de manera rápida y automática este ejercicio. Como ya lo pudimos expresar, el X y J es la cantidad de expedientes cubiertos desde el proceso I hasta el proceso J. J vendrían a ser nuestras salas y vendrían a ser los procesos que se realizan. Entonces definimos nuestro proceso, que vendría a ser el desalojo, exclusión, obligaciones y indemnizaciones, igual a disponibilidad. La sala, nuestras salas con procedimientos, que van a ser los requerimientos. Y el M, que vendría a ser nuestra matriz entre proceso y sala, que va a ser tomado como un tiempo y por el X. Ingresamos los datos correspondientes. En disponibilidad tenemos 5000, 3000, 2000 y 4500. En requerimiento tenemos 240, 200, 240, 240, 200, 200 y 240. Y por consiguiente ingresamos la matriz tiempo, que es la tabla que ya le habíamos especificado a un inicio de manera didáctica,
ingresamos todos los datos de manera ordenada, respetando el orden de nuestra matriz. Una vez que tenemos los datos, finalizamos la opción dato y pasamos a ingresar nuestra función objetivo, que vendría a ser maximizar la suma de nuestra matriz, que vendría a ser el tiempo por el X. Ingresamos las siguientes restricciones utilizando el bucle for, donde tenemos que el proceso tiene que ser igual a menor o igual a la disponibilidad, y en caso de la sala, la sumatoria menor o igual a los requerimientos. Una vez ingresado todo esto, el programa Lingo nos bota todos estos datos, donde pasamos los más importantes acá, que nuestra función máxima y lo que estamos buscando maximizar sería nuestra función objetivo, que tenemos como valor 205.120. Esa vendría a ser nuestra respuesta de este ejercicio. Bueno, espero que todos los ejercicios hayan sido de su agrado. Eso sería todo. Muchas gracias.